puedes hacer el chat. Ah, sí, claro. Perfecto. Lo he estado mirando y fue el... bueno, buenos días, Jaione, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Lo he estado mirando y fue el sábado 8 de febrero del 2020 en el Sunset. Sí, me acuerdo. Hablamos de Arima. Me acuerdo, sí, sí. Y yo te dije hasta la próxima película. Qué bonito volver a hablar contigo y sobre todo de Ocorno, ¿eh? Sí, nada, muy contenta que nos des ahí este espacio para la peli y poder hablar y charlar. Mientras hagas buenas películas tendrás el espacio. Sí, el día que no me llames me pondré nerviosa. Pero a lo mejor mola también hablar, ¿no? Sí. Yo ya te pregunté por qué haces cine, o sea que no puedo preguntarlo otra vez. Entonces, sábado 8 de febrero del 2020, ¿tú ya estás pensando en Ocorno? Sí, cuando estoy como en la distribución de Arima, que fue una peli, no solo autoproducida, sino autodistribuida, ya tenía esta película como gestándose, ¿no? Un poco y sí, o sea, de alguna manera ya toda esta inquietud, estas ganas de explorar un poco pues esa parte un poco de la mujer, de mí como mujer también, ¿no? De esa capacidad de dar vida, de concebir o de no dar vida también, ¿no? Pues de alguna manera ya estaba ahí en la cabeza y ya había cogido como unas páginas de guión, ¿no? Y fue poco después que tuve la suerte un poco de que me llamaran para Ikusmira Berriak con este proyecto y me dieran también como el tiempo de empezar a desarrollarlo ya con más fuerza, ¿no? ¿Por qué Illa Dolorosa? ¿Tienes alguna conexión con ella? Y año 71 lo entiendo más, pero Illa Dolorosa, ¿por qué? Porque además es un enclave, es una isla. Sí. Pues Illa Dolorosa la elijo, fue un lugar muy inspirador para mí. Es un espacio que tiene lechos que llegan a la altura del humano, digamos, y que como que te mete, te incrusta, te fusiona un poco con la naturaleza, ¿no? Vas andando como por una especie de túneles que deja la naturaleza, ¿no? Es un lugar protegido en la Illa Dolorosa que se llama O Carreirón y en ese sentido era como muy inspirador, sí, para esta idea un poco de fusionar el personaje y la naturaleza, ¿no? Por otro lado, me inspiraba mucho, como en esa zona hay mucha mariscadora, y me impresionaba mucho pues, ese paisaje que deja cuando el mar se retira, ¿no? Y que las mariscadoras están como tan entregadas a la tierra, ¿no? En esa postura tan sacrificada en el fondo, ¿no? Tan postrada, ¿no? Y como muy mimetizada también con el paisaje, como parte de él, y con las manos como metidas en la tierra, ¿no? Y esto era algo también que estaba ahí en la película y que fue muy inspirador también, ¿no? Y bueno, yo llevo en Galicia también como muchos años y cogía como toda la lógica. También era un lugar que no tenía puente en ese momento, con lo cual, aunque ya hubiera ciertos partos medicalizados o había ya una cierta hábito de medicalización de los partos, todavía en zonas rurales y en este sitio se conservaba mucho esta idea de parir en casa, porque como no había puente, pues los días de tormenta no llegaban a tierra, ¿no? Y nada, bueno, un poco pues eso fue un poco el motivo en parte. Ayer Janet me dijo que Ocorno, ¿por qué se llamaba la película Ocorno? Porque yo ni la había mirado, yo ya me había quedado con María, sí. Y es curioso el tema ese. Porque ya desde tus cortos, la naturaleza, los animales, todo está... Parece ser que los sapiens, los humanos, tienen que estar, pero a ti te encantaría que no estuvieran. Bueno, porque yo creo que somos, bueno, no creo, somos animales, ¿no? Y justamente me parece que esto estamos como sociedad un poco, no solo distanciados de esto, sino como rechazando esta idea de animales, ¿no? Y me parecía como importante, y esto es algo que sí que llevo trabajando en todas mis últimas piezas, y que es esta idea de reconciliarse, ¿no? Con esa parte animal también y entenderse como animal, ¿no? Y me parecía importante también, pues en este caso que pongo a la mujer en el centro y sí que hay hombres de forma más tangencial, pero pongo, pues sí trabajar esta idea también como mamífera, ¿no? Del ser humano. Y en ese sentido, pues en esta película lo hago más físico, más corporal. El personaje de María, o sea, ya estaba, porque es una... Yo a Janet ayer le decía que es como la bruja del pueblo,
pero la bruja de verdad, no estas cosas que nos han inventado y que la historia ha reconstruido, sino la persona sabia, la que está más conectada con la naturaleza, con esas cosas que no son, bueno, un espíritu libre, independiente. O sea, a partir de ella construyes la película, porque miramos la película casi siempre con ella, aparte de algunos momentos, sobre todo de adolescentes, que es curioso también, ¿no? Hay una adolescente gallega y una portuguesa, pero a partir de María la construyes. Y la otra parte de la pregunta sería, Janet, tú a Janet la conocías, pero ¿por qué piensas en ella para esto? Porque esa es la clave, ¿eh? Sí, no, Janet, claro, digamos que la búsqueda de esa parte como mamífera física, de habitar el cuerpo de nuevo, ¿no? De bajar un poco de lo más psicologizado a lo más natural, en contacto con la tierra, todo esto, pues de alguna manera el trabajo de Janet, ¿no? Venía a mi mente. Y yo sí que en el casting invito tanto a actrices profesionales como a mujeres no entrenadas en lo audiovisual, y entre ellos a Janet y a alguna otra bailarina. O sea, sí que había algo en la danza que pensé que, ¿sabes?, de estas bailarinas contemporáneas que trabajan con una conexión con el espacio y la honestidad, ¿no?, con lo que hacen, como muy fuerte. Y en ese sentido, pues la invité al casting y ya pude además pues ver que tenía unas capacidades para lo actoral también, ¿no? Para lo que es moverte en arcos dramáticos, en sentimientos, abrazar la locura, ¿no? En ese sentido. Eso ya lo tenía transitado ella, ¿no? Que eso es algo que también pienso siempre. Yo no partía de cero con ella, no es una persona como que digas nunca ha hecho nada, ¿no? Había partido como esta primera barrera, ¿no? Que, como digo, es como abrazar la locura, entenderte en unas emociones muy intensas o externas, mostrarlas, no tener pudor, ¿no? En ese sentido. Y como eso, abrazar también como toda esa complejidad emocional humana y estar dispuesta a transitarla, ¿no? Y además, pues porque es una persona también comprometida con la creación y yo sabía que lo iba a dar todo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahí como que se perfiló como la mejor de las opciones y estoy muy contenta con esa decisión. Respecto, me habías preguntado, perdona. Bueno, sí. Antes de ya Janet. Has contestado casi. Sí. ¿Y las otras mujeres? Porque yo claro. No conozco a nadie. O sea, con la construcción. A Diego, sí, de Trote. Sí. Trote ya lo había visto, que ahora se ha hecho muy famoso con las bestas, pero yo un Trote ya lo conocía. Sí. También me dijo Janet que ya había trabajado con él, o sea que la secuencia X, que no vamos a comentar, que eran como los colegas y tal, pero las otras, la adolescente, que es brutal, como, sobre todo es una película de mirar. Sí, es una película de mirar. Mirando, conocen mucho lo que les está ocurriendo a ellas, o sea que las actrices están muy bien escogidas. Esa señora, ¿cómo va repartiendo el vino allí? O sea, no sé, qué presencia. Sí. La verdad que, bueno, la construcción un poco de personajes también para mí fue como importante a la hora que eso también lo exploraba en Arima, pero quizás de una manera como más evidente, como menos escondida. En este caso intento como esconderlo un poco más. Es un poco también una mujeres espejo, ¿no? En el sentido también de que se vean, o sea, María podría ser la adolescente en el pasado, ¿no? Pasó por eso. Podría ser esa mujer que está en el bar bebiendo su nostalgia, su dolor, ¿no? Que es una portuguesa en Galicia, que se sobreentiende también, está el salazarismo en Portugal, ¿no? Se sobreentiende que hay una historia también que puede ser o similar o diferente, pero con lugares comunes como ella, ¿no? En esa migración un poco y de alguna manera en todos los personajes hay como esa parte espejo, ¿no? Me interesaba también por eliminar un poco como esa distancia entre los seres humanos, en este caso entre esas mujeres, y propiciar en ese sentirse el otro, ¿no? Propiciar como toda esta parte de los cuidados o de la sororidad que se plantea en la película, ¿no? Y en ese sentido sí que fue como importante, pero para mí el casting también, o sea, fue como, le dedicamos como mucha intensidad y encontrarlas. Por ejemplo, hablas de la adolescente. Fue un casting salvaje, digamos, que le llamamos, ¿no? Mandamos ese anuncio a un montón de lugares donde creíamos que podíamos encontrarla. Se apuntaron cientos
y la verdad que nada más verla y ver cómo trabajaba y tal, era como que fue una cosa como muy clara, ¿no? Hay otros que te cuesta más encontrarlo, o por ejemplo Julia Gómez, que Pare, es la que Pare al principio, también fue como muy clarividente porque se notaba que ella había parido hace poco, ¿no? Y así era, y recordaba todos esos, aparte de que era una mujer valiente, porque hay que ser valiente para afrontar esa escena, ¿no? Y bueno, como todas sus capacidades, y luego es que fueron luego cúmulo de casualidades que nos llevaron a otros personajes, y, o sea, casualidades de poder encontrarlas, ¿no? Que a veces no tienes que rebuscar mucho. En el caso, por ejemplo, de Daniela, que es la que hace de Ángela, que es sorda, la encontramos en un pueblito de Castilla-La Mancha, y hasta llegar hasta ahí te aseguro que fue una odisea total. Y que me encanta lo de... Sí. Que me recuerda a la Kitty Mamber de Habla Mudita. Sí, claro. O sea, a ver, ella es sorda de verdad, y justamente buscábamos que esos sonidos, ¿no?, todavía estuvieran presentes. De hecho, tiene ahora... animales también, ¿no? Claro, sí, tiene también algo... Toda esta relación con lo animal... Ahora hace poco una crítica decía animalesco. Lo animalesco. Sí, con lo animalesco, con la mujer, con los espejos, ¿no? Ella es algo que también te remite mucho a la adolescente primera. Sí. Y se llama Ángela, ¿no? Como algo muy espectral. Es como un recorrido sobre la vida en diferentes momentos de una misma persona. Sí, sí, y bueno, de alguna manera todas aportan como una especie de prisma, ¿no?, de todo ello. Y eso fue un poco también... Te podría hablar de todos, porque todos tienen una historia detrás, pero creo que más o menos te he respondido a tu pregunta. Rui Posas. O sea, esta peli solo la podía... ¡Qué bien está iluminada la noche! Sí, fue un reto, que no veía una noche también iluminada. Sí. Me acordaba a Longa Noite, Eloy Enciso, que también la noche está muy bien iluminada. ¿Por qué Rui Posas y no otro? Vale, que bueno, Rui Posas es muy bueno, pero, es un maestro. Y tiene mucha trayectoria, pero ¿por qué él y no otra persona? Es un maestro, es una peli en coproducción con Portugal. Tenía que haber en portugués ahí. Bueno, o ahí o en otro lugar, ¿no? Pero sí que queríamos introducir como en esa coproducción natural, pues que hubiera trabajado, digamos, técnicos o artísticos, ¿no? Que estuvieran Portugal, ¿no? Ahí también. Es una película que se habla portugués también, que tiene actores portugueses, y bueno, obviamente Rui era una opción maravillosa, ¿no? Yo sus trabajos previos ya los llevaba siguiendo un montón de tiempo, y he de decir que fue una casualidad porque Rui es un maestro y está muy ocupado habitualmente, y que me enteré por un amigo que justo se le retrasaba la peli de Miguel Gómez y que justo quedaba libre para lo que podían ser las fechas de mi rodaje también, ¿no? Y entonces le llamamos, ¿no?, de esta producción, y digamos que bueno, también hubo casualidades y tal, que pues conseguimos que leyera el guión y que le gustara, y o sea, le gustó y se animó, ¿no? ¿Y cómo trabaja alguien así? ¿Cómo es la relación con él? Súper bien, ¿eh? O sea, que lleva tantas pelis. Claro, yo tenía como un cierto miedo, pues mi segunda peli, una persona ya más consagrada como él, mayor en edad, bueno, era como todo un poco decir, bueno, a ver cómo responde. Es encantador, o sea, encantador, sobre todo es fácil trabajar con él, es una persona muy generosa, muy creativa, aporta muchas cosas, pero además respeta mucho como la mirada del director, yo la directora en este caso, y va a favor de esa mirada. O sea, en ese sentido siempre sentí como mucho un diálogo que nos entendíamos muy bien, ¿no? Es que es importante al final, o sea, por mucho que igual estés con el maestro de turno, si no habláis el mismo lenguaje, y de alguna manera sí que nos dimos cuenta enseguida que hablábamos el mismo lenguaje, que nos entendíamos bien, y que había esa conexión, y luego hubo un trabajo previo muy fuerte, claro, de trabajo sobre las escenas, sobre cómo concebir, es que claro, la noche en concreto que hablas, que igual se puede parecer en ese sentido algo, como dices, a Longa Noite, porque son noches en lugares salvajes, es decir, salvajes, no domesticados, pues con farolas, con luz diegética, ¿no? Entonces había que generar una convención sobre esto, y fue un poco uno de los retos también para nosotros, pues encontrar esa convención que no dejara de ser naturalista, pero a la vez expresara, ¿no? y a la vez como, bueno, tuviera como la fuerza de la idea de la noche que queríamos plantear, ¿no? ¿Y qué echas mano a pintura, pintores? Pues con él, curiosamente, fuimos varias veces a museos.
Sí, es que es muy pictórico. Y hablábamos un poco de, por ejemplo, recuerdo... Es muy Almendros esta peli. Sí. Néstor Almendros está muy... Porque me acordaba de Días del Cielo, todos esos momentos del campo del trigo, esto es demasiado. Sí. Esto es demasiado. Yo ahí ya estoy enamorado de la peli. De Centeno era, sí. ¿De Centeno? Sí, sí. Bueno, da igual. Sí. Sí. Porque yo me acuerdo... No, bueno, da igual, pero no sabes lo que nos costó encontrar el campo de Centeno. O sea, no podía ser de trigo, tenía no, que ser porque de Centeno. eso nace en el Centeno y teníamos que encontrar de Centeno y fue una odisea, porque hoy en día en Galicia ya no se planta tanto Centeno. Y fue una odisea importante. Por eso digo. ¿Y por qué Cristóbal Fernández? Pues porque Cristóbal, la verdad que ya le venía también siguiendo de otros proyectos que había hecho. Me gusta la idea también de que él es músico y tiene un ritmo especial. Es una persona más que domina muy bien la narrativa. Fue muy guay trabajar con él también. Y es un tipo calmado. ¿Fue costoso el montaje? Okay. ¿O el tenías montaje una idea más o menos hilada de lo que he de podía decir que estaba recién embarazada, los 3 primeros meses de embarazo fueron un montaje y Cristóbal tuvo que aguantar momentos de muchos mareos, de vómitos incluso, de somnolencia, pero en ese sentido lo luchamos ahí juntos, ¿no? Y me has preguntado, no sé... No, que si fue muy costoso el montaje. Si tú ya tenías, cuando entras en montaje ya tienes como una idea tenías hiladas algunas secuencias. Sí, yo creo que nos encontramos con un material que funcionaba, pero que obviamente hubo como que transformar, releer, ver de nuevo la película que queríamos, ¿no? Digamos, eliminar la película que teníamos en el material en el guión, ¿no? Para de alguna manera entender la película que teníamos en el material. Y entonces sí que hubo como muchos... Y luego teníamos un primer corte de 2 horas 30 y pico, que al final ha quedado en 1 hora 38 más títulos de crédito. Es decir, que hubo también mucho pulir. Eso fue la gran suerte también de poder tener una peli más digna en presupuesto de lo que fue Arima, mi anterior película, que tenía 3 semanas de rodaje Arima y esta tuvo 6. Entonces eso me daba un material en el que luego me permitía... ¿Se puede hacer una película, Cañones? Sí, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Y hay películas hechas en menos fantásticas, historias, o sea, obras maestras, pero bueno, en mi caso, bueno, a mí me limitaba mucho la expansión del guión a muchos niveles para luego también reinventar la película en el montaje, ¿no? Porque había un material concreto y en cambio esta tenía, digamos, un material que me dejaba moldear mejor, ¿no? A posteriori la película. Pero si uno tiene más tiempo, mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, y es por lo que luchamos. Yo, vamos, o sea, sin duda el tiempo es lo que, para mí el presupuesto es igual a tiempo, ¿no? Sí. El músico es colombiano, Camilo. Sí. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo ubicas? Sí. ¿También tiene dinero colombiano esto? No. Vale. Y lo que pasa es que él había hecho una película con unos compañeros que se llama Eles transportan a morte, sí, de Elena y Samuel. De Elena, que no los entrevisté porque estaba mal. Girón y Samuel Delgado. Vinieron a Aldá, pero me puse mal. Sí. Pues una película fantástica, y había escuchado ahí el sonido, la música y no la banda sonora, y me había interesado muchísimo y de alguna manera se abrió esta posibilidad y bueno, hemos colaborado. Obviamente la distancia geográfica y cambio de horario lo hace a nivel de flujo de trabajo un poco más complejo, pero nada, nos entendimos también muy bien y estoy muy contenta. Os llaman del Festival de San Sebastián, que estáis en sección oficial, y yo supongo que eso ya es la leche puta, como decía un amigo mío mayor, ¿no? O sea, ya lo que pase después da igual, ¿no? Sí, o sea, nosotros creíamos en nuestro proyecto y pensábamos que teníamos que encontrar un lugar de visibilidad importante para él, ¿no? Y claro, cuando ya nos ofrecen la sección oficial, ya dijimos, bueno, objetivo cumplido, ya tenemos la visibilidad que merece la película. Y bueno, muy bien, y luego todo lo que ha venido después pues ha sido como algo, o sea, inesperado, sí, no sé, yo no contaba con esto, la verdad. Yo hice la película, todo lo bien que he podido. Sí, yo sí, en ese sentido es donde más me he centrado, es en, bueno, yo lo que pude, sabiendo que lo que podía hacer realmente era intentar luchar la película que bueno, que la sintiera, pues eso, como con más compromiso y lo mejor hecha, ¿no?
y eso es donde yo me he centrado y por suerte he estado como muy bien rodeada. En este caso, respecto a Arima, pues me he rodeado de gente que me acompaña en el proyecto a nivel de producción, con Andrea Vázquez en Mira Me Mira, con María Zamora en Elástica, y luego además la distribuidora Elástica, ¿no? Y la gente de Ventures Films Boutique. Es decir, la película iba como muy en una familia como que me daba también la fuerza, ¿no? También ha sido autoproducida con ellas, entonces, bueno, de alguna manera ha sido como muy consensuada, ¿no? Y por suerte como que las tres teníamos una mirada sobre la película muy similar, ¿no? Estábamos... que en ese sentido es importante, ¿no? Y bueno, digamos que ellos ya se encargaron un poquito en todo caso de toda la parte de distribución y de que yo pude un poco centrarme en lo que es la película, ¿no? Y ganar la Concha ahora, yo supongo que supone que la película se vea en más sitios a nivel extranjero, internacional, ¿no? Que sí. más festivales la quieran para su sección, ¿no? Sí. Que tengas que viajar mucho más. Sí. La verdad que sí explosiona algo ahí y sobre todo a nivel de salas tuvimos como la gran suerte de haber puesto una fecha de estreno en salas que justo era como muy después del festival, ¿no? Y claro, la Concha justo vino a una semana y pico del estreno, casi nada. Entonces, digamos que ayudó a que casi se triplicaran las salas que teníamos en un principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que ayuda como a generar el ruido suficiente para llegar a un espectador que igual no se hubiera acercado a la sala y que la película sí llega a ese espectador, ¿no? Pienso. O sea, luego con los feedbacks que he recibido, en efecto, era para ese espectador también, pero no habría venido si no fuera por la Concha, ¿no? ¿Crees que la aportación de Andrea y María es fundamental, ¿no? Para la peli? Sí, claro, yo, vamos, he ido como uniéndolas al proyecto, ¿no? Y la hemos... María empieza a dar miedo en todas las pelis que está, que ha estado y estará. Sí. Bueno, miedo, todo lo contrario, ¿no? No, miedo de decir, qué buen ojo para el cine. Sí, esta mujer, sí. Sí, María es una persona con muy buen ojo. Eso intuitiva, para ver el carácter de las pelis. Sí, o sea, y de la persona, porque o sea, yo creo que hay como apuestas también por ella de escuchar a la persona, leer el proyecto y ver que ahí hay, ¿no? Algo. Y Andrea también, y aparte Andrea también tiene un vínculo muy comprometido, ¿no? Con las pelis que hace, y eso también para mí, yo lo vivo de esa manera también, entonces fue una aliada también perfecta, porque lo hacemos como de corazón, ¿no? El tema, o sea, creemos un poco en lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, un poco mucho, y entonces eso nos da como también la fuerza de pelear y pelear y pelear para conseguir financiarla, para conseguir levantarla, y bueno, en ese sentido como muy guay, muy de generar familia, ¿no? Y ahora la pregunta difícil, ¿era la película que querías hacer realmente o la película con todo este proceso, con todas estas personas que te han acompañado, se ha hecho más grande y ha crecido más a un nivel emocional, no a nivel... Luego habrá gente que le guste y gente que no, claro, hay gente... Claro, sí, y eso debe ser así. Porque uno sueña con una película, uno primero las sueña y luego las hace, ¿no? Sí. O sea, yo tengo siempre esta sensación en guión de ser como un demiurgo que lo domina todo, ¿no? Y eso, y también pues cuando estás escribiendo, pues la vaca hace esto, la actriz hace este gesto, y justo llueve, o justo, no sé, o sea, esta sensación un poco de dominar todos los elementos, ¿no? De la naturaleza. Pero siempre con una idea de que cuando ese guión se traslade a dirección, digamos, ¿no? Que en el fondo se fusiona todo mucho, pero que se traslade al momento de rodaje, estar como muy preparada y abierta a que todo eso, que es la conjunción de mil sensibilidades y una infinitud de cuestiones que va a aportar la propia naturaleza, entren, ¿no? En ese sentido, pues cada personaje, ¿no? Cada persona que hay detrás de cada personaje va a aportar algo. Y hay que, digamos, creo que la labor de dirección en gran medida es dejar también entrar esas huellas, ¿no? de esas sensibilidades y aprovecharlas y que un poco entren dentro del cosmos que tú estás creando, en su tono, en su equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, claro que ha ido mudándose y enriqueciéndose, ¿no? Y la naturaleza, incluso los bebés de 6 días que nos han regalado momentos que yo no podría haber escrito, ¿no? Y justamente esa es la gracia del asunto. Entonces, en ese sentido, no es la peli que imaginé, por suerte. Es mucho mejor. Bueno, no sé si mejor, pero más rica.
todavía no estás pensando en otra peli, ¿no? Ahora no puedes pensar en otra peli, ahora tienes que pensar en otra. Sí, ahora mismo estoy... Por se ha estoy... hecho más grande. O sea, no creas, ya tengo en la, ¿Sí? ahí en el, sí, en la parte de atrás de la cabeza como... Por favor, cuenta con Janet, aunque sea un papel pequeño, porque en serio Janet es una cosa... A ver, Janet va a estar acompañándome yo creo el resto de mi vida, o sea, no sé de qué manera, pero igual no profesional, igual sí, no lo sé, pero va a estar porque ya nos ha unido algo, ¿no? Pero no sé, cada película necesita algo diferente y veremos qué es lo que me pide esa película. O Melania otra vez, ¿no? Que Sí. Melania estaba muy bien. Claro, Mariel Melania es genial, maravillosa actriz. Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una peli que te haya encantado y que hayas visto hace poco. Pues la verdad sí me viene a la cabeza After Sun, por ejemplo. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Es No sé. tu última palabra. O sea, podría, no sé, me ha venido a la memoria. Es la película que me dijo Janet ayer. ¿Sí? Sí. Bueno, pues hemos Aquí hablado hay de... un Frankenstein, ¿eh? Mira, es que nos llaman, no sé si te dijo, pero que nos llaman Jayonet. Su hija Janet, sí, pues... Sí. Sí. ¿Y por qué esta peli? Bueno, no sé, pero bueno, ya te digo que es una que me ha venido a la cabeza, pero podría encontrar otras, no sé. Pues esta película me gustó por su sencillez, me gustó, sí, por lo escondidas que están las cosas en la narrativa, pero a la vez como cosas muy importantes y vitales, ¿no? Un poco tiene algo de Arima, ¿no? Arima era muy evidente, o sea, digamos que hay una niña, hay un misterio. Sí, hay algo en relación a esto, pero digamos que era que me interesaba explicitar mucho más las costuras de la narrativa. Y en este caso justamente es como muy contrario, ¿no? Y no sé, me gusta mucho, no sé, la relación de ese padre con esa niña, no sé. Hay algo ahí como en su poética especial, ¿no? que me gustó. Pero vamos, que podría haber muchas más películas, te hablo de una... Pero he dicho la misma que Janet. Sí, esto me preocupa ya, ¿eh? Porque yo hablé con Janet sí. y me dijo esta. Sí. Pues nada, Jaione, un placer hablar contigo, en serio, me ha encantado volver a hablar de tu película, de tu cine, porque ya se puede hablar de tu cine, has hecho 2, y todas las, por ejemplo, las rapadas de Vestan a mí me sigue pareciendo una pasada, ¿eh? Sí, me alegro. Hay todo ese rollo que al final no sabes quién es el animal y quién es el humano, ¿no? Esto está la gracia. Encontrar poesía en algo tan cotidiano y con tanta bestialidad, ¿no? Pues nada, yo siempre digo, hasta la próxima película. Eso es. Muchas gracias. Te ha traído suerte, ¿no? Sí.